Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Curva Caótica. Vamos a explicar un poco en este podcast por qué cambiamos, digamos, el nombre, eh, que en realidad sigue siendo el mismo podcast, lo único que cambió el nombre, y por qué algunos videos que estaban en el podcast no es que no están, sino que están en privado. Vamos a explicar un poco. Todo esto se debe a que tenemos unas novedades para contarles. En un segundo que estamos acomodando. Ahí está, ahí va. Todo esto se debe a que estamos haciendo, digamos, no sé si el término es reorganización del canal, pero sí un poco de orden, digamos, ¿no? Si bien había un orden en el podcast, las anécdotas tenían su lugar, la opinión tenía su lugar, el terror tenía su lugar, eh, alguna que otra noticia tenía su lugar, el humor tenía su lugar, pero dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? Nosotros vimos que en el podcast de lo que era anteriormente la curva del caos, lo que ahora se llama curva caótica, eh, estuvimos viendo que les gustaba más todo lo que era el ámbito de terror, misterio, conspiración y todo eso. Y lo que era anécdotas, por ejemplo, les gustaba, pero no tanto. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? Porque si no, cualquier persona que entra por primera vez al podcast va a ver esto, se va a marear, le va a parecer una coñada lo que está pasando en el canal, en el podcast, o sea, no va a entender el orden, se va a aburrir o confundir y va a dejar de verlo y se va a ir a ver otra cosa. Sí, porque estoy hablando de que, a ver, esto hay que tenerlo en claro, cualquier persona que tenga un canal de YouTube, en YouTube justamente, ya sea que estés o no estés monetizando, la gracia ¿cuál es? La gracia es captar al seguidor y mantenerlo al seguidor. Obviamente, tratando de cumplir lo que el seguidor, por medio de vistas, comentarios y like, propone al canal. Entonces, nosotros dijimos, si bien, a ver, el material que estaba en el canal era bueno porque ustedes lo veían, les gustaba, dijimos, acá tenemos un graso problema. ¿Cuál es? Que por más que esté ordenado todo, cualquier persona, como estaba diciendo antes, que entra por primera vez al canal y de todo esto y lee el nombre del podcast, va a marearse, va a decir, pero a ver, esto dice tal cosa, pero mira, en realidad está la otra, y se va, digamos, a poner descontento, se va a ir y no se va a quedar en el canal. Obviamente, tanto yo como todos los que tenemos canal en YouTube, ya sea grande, chico, monetices, no, eh, nuestra finalidad ¿cuál es? Captarte y que te quedes en el canal, porque de esa manera le das más visibilidad al canal. No estamos diciendo que te vamos digamos, secuestrar y si te vas a ver otro canal, vamos a ir, no sé, con el equipo militar más top del país de la persona del canal no sé, adoctrinarte o a agarrar y hacerte un pellizco de oreja. No, uno es libre de elegir y no elegir. Pero obviamente los que tenemos canales, la función justamente es que elijas primero el canal, te guste el canal y te quedes en el canal. Por ende dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Como teníamos otro canal que estaba inactivo, o sea, estaba inactivo, estaba activo pero estaba en privado porque era un canal que estábamos, en un momento dijimos vamos a refaccionarlo un poco, a darle otra óptica, pero quedó en eso, o sea, quedó en que le íbamos a dar otra óptica, pero todavía no sabíamos qué óptica darle. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejamos y le cambiamos el nombre y le ponemos curva caótica? ¿Por qué decidimos ponerle curva caótica? Porque la curva del caos, habían varios podcasts que empezaban con la curva de, yo qué sé, la curva de fulanito, la curva de la cocina, la curva del chef, la curva de la astronomía, no sé, cosas así. Entonces, como había muchos, arroba con la curva, si bien el nuestro aparecía, no era uno de los primeros que aparecía. Y eso a un canal le genera, digamos, no pérdida, pero le genera cierta pérdida de audiencia, porque hasta que vos encontrás el canal en cuestión y ves lo que tiene el canal, ya te da cansancio,
porque decís, a ver, perfecto, pero ¿por qué cuando yo puse la curva del caos en vez de saltar, va, cuando yo puse la curva, me saltaron 40 millones de podcasts que llaman la curva y le tuve que poner del caos para que me salte con el resto de la lista? ¿Por qué? Y porque al haber varias personas, varios canales que tienen las primeras siglas las mismas que tiene uno, obviamente el algoritmo que va a hacer te va a tirar las primeras siglas, las primeras palabras del podcast que vos estás buscando, que no es el que estás buscando. ¿Por qué? Y porque tiene más movimiento, tiene más seguidores que, por ejemplo, el podcast que vos estás buscando, o no tiene ningún seguidor, o tiene dos o tres seguidores, pero por X motivo salta antes que el tuyo. Entonces, obviamente, el algoritmo te va a guiar quizás al podcast La Curva del Caos, pero para guiarte no lo va a hacer ni bien vos pones arroba la curva y te salta del caos. No, primero te va a saltar los otros. ¿Por qué lo hace exactamente? No lo sé, porque no soy un ingeniero en sistemas y todo ese tipo de cosas, pero suele hacer eso. Entonces dijimos, vamos a cambiarle el nombre. ¿Qué le ponemos? ¿Mismo nombre? No, porque es lo mismo que la nada. ¿Le cambiamos el nombre al canal? Y podemos cambiárselo, digamos, ponerle un nombre de cero, pero ¿qué implicaría eso? Reactualizar todas las miniaturas de el canal, rebajar todo, o sea, bajar todos los videos, renderizarlos, reactualizarlos y subirlos de vuelta y perder visitas, perder comentarios, perder likes, este, entre otras cosas también, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a fijarnos en una página que, digamos, los youtubers, no digo como yo porque yo soy un mero alfeñique en lo que es la plataforma de YouTube. Yo no me puedo llamar ni siquiera aspirante a youtuber. Yo tengo 97 personas que siguen el canal, que es nada en YouTube. Hay gente que quizá tiene de 100, 200, 300 personas que lo siguen. Y a ver, no es que digo que es nada, pero es un poco más que lo que tengo yo. Ahora, yo no me voy a poner a debatir, y no porque no pudiera debatir, yo tranquilamente puedo debatir, pero no puedo ponerme a debatir con alguien que tenga, yo qué sé, 100 seguidores, 200 seguidores, 300, 500 seguidores. ¿Por qué? Porque todo lo que yo pueda debatir con esa persona o refutarle a esa persona, prácticamente no va a tener valor. ¿Por qué? Y porque yo estoy refutándole a una persona que, no sé, tiene 500 seguidores teniendo yo 97. Entonces, ¿qué rédito hay ahí? Ninguno para mí, para el otro sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiarle el nombre. Se hizo largo, discúlpenme, estoy tratando de explayarme lo más posible para que sea bien didáctico el podcast y puedan entender bien todo esto que les voy a contar yo en estos minutos. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a cambiarle el nombre, busquemos un nombre original que no pierda la esencia del podcast, que no haya que actualizar muchas cosas del podcast y que la gente siga siendo la misma que ve o que se sume más gente al podcast. Entonces nos fuimos a una página que nosotros a veces consultamos, no la consultamos 24/7, pero la consultamos a veces, eh, que quizás alguno de los youtubers que recién empieza la conozca esta página, quizás otros no la conozcan. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué no mencionas la página? Y no menciono la página por obvias razones. No es una página, digamos, ilegal. Es una página completamente legal, como si fuera Facebook, Instagram, TikTok, lo que sea. Pero es como que vos le preguntes a un mago, bueno, perfecto, hiciste este truco con carta, perfecto, me gustó, todo lindo, todo bonito. ¿No me lo enseñás? ¿No me decís cuál es el truco? Y un mago no te va a decir cuál es el truco, porque si te dice cuál es el truco, a la mierda con que seas mago. Entonces, por una cuestión, obviamente, de privacidad, digamos, no vamos a decir qué página es. Ustedes después pueden googlear en YouTube y buscar, y quizá la encuentran. Pero dijimos, bueno, vamos a esta página, chequeemos algunos nombres, a ver qué onda, y después chequeemos, no sé, alteremos el orden, por ejemplo, del nombre del podcast, quitemos alguna palabra, probemos, desordenemos, yo qué sé, pongamos el último atrás, digo el último atrás, pongamos el último adelante y el de adelante lo pongamos atrás. Empecemos a maquinar y empezar a inventar y jugar con combinación y todo eso,
a ver si sale algo potable. Si sale algo potable, perfecto, se pone en el canal sin que altere demasiado el canal mismo. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver, pongamos, a ver si ponemos esto, ¿qué onda? Y es largo, es largo el nombre, y es prácticamente lo mismo. Bueno, tenemos que buscar algo que sea un poco más corto. No sé, esto. No, porque tenemos que cambiar todas las miniaturas, un quilombo. Perfecto, bueno. A ver, esto, ¿no? Bueno, probamos como 40 millones de veces hasta que en un momento dijimos, ¿y si a la curva del caos le sacamos la y le dejamos en vez de curva del caos, curva caótica? Y dijimos, bueno, puede ser, tranquilamente, vamos a chequear de que este, digamos, nombre de canal, digamos, de usuario de canal, no esté tomado por otra persona, porque obviamente si, si ponemos un nombre que está tomado por otra persona, estamos exactamente en el mismo problema desde el principio. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar a ver si, por ejemplo, en YouTube hay alguna persona que tenga este nombre. Nos fijamos en la página esa, no había. Después recalcamos y nos fijamos en YouTube, no encontramos. Luego encontramos uno o dos que no eran parecidos, pero por algo saltaron, pero eran uno o dos. Por ende, si vos pones el nombre actual en el algoritmo, te salga quizás tercero o cuarto en la lista el nombre del canal nuevo. Y dijimos, bueno, pongámosle este, que en sí es el mismo nombre, la misma esencia, lo único que le sacaste una palabra y le invertiste digamos, el significado al nombre en sí. Dijimos, bueno, perfecto, pongámosle curva caótica. De hecho, si ustedes prestan atención en alguno de los videos, que por lo general creo que son los de terror, en algún momento, en alguno de los videos, cuando cierro a veces el video, suelo decirles que tengan cuidado y que más que nada presten atención a las curvas caóticas que se les asemejan. Una frase como para decir de cierre. Entonces dijimos, bueno, perfecto, ponemos este nombre, o sea, le modificamos el nombre a esto. Total, en el canal hay algunos videos de terror o de misterio, en el cual el latillo final del podcast de ese momento, de ese video, es justamente un latiguillo que menciona en sí el nombre del canal. Entonces dijimos, perfecto, nos queda perfecto porque dijimos, curva caótica, perfecto. En alguno de los videos yo cierro diciendo, y cuidado con las curvas que suelen ser bastante caóticas, por ende estoy renombrando el nombre del canal. Entonces dijimos, perfecto, pega como anillo al dedo. Pero obviamente no podemos reactualizar los videos que ya se subieron. Los videos que ya se subieron, bueno, quedarán así. Los próximos a venir, obviamente, van a tener, digamos, no otra temática, pero otro contexto y otra forma de llevarlo en base al nombre. Pero después dijimos, hagamos una cosa aparte de esto, ordenemos un poco el podcast, porque si bien tenemos varias vertientes en el podcast, está en parte desordenado. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer otra lista? No, ya tenemos como tres, cuatro listas, es suficiente y necesario hacer una quinta, una sexta lista. Perfecto, no hacemos lista, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ordenamos? Bueno, ordenémoslo, no sé, así, asado. Perfecto, sirve, rinde, y la persona entra de golpe, ve el video reproduciendo cuando vos entrás y entra más al canal. Se ve más organizado, más normal, digamos, lo que sería la biblioteca de videos del canal. Y no sé, bueno, hagamos una cosa. Entremos en incógnito, busquemos el canal, entremos al canal y veamos si en cierta forma tiene cierto orden o sigue siendo el mismo desorden. Cuestión, seguía siendo el mismo desorden, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque estos videos tienen que, o una de dos, o irse o bloquearlos para darle un poco de orden, cosa que no iba a ocurrir porque si por más orden que le diéramos iban a seguir estando ahí. O la otra que podemos tener, que podemos hacer es, tenemos un canal que estaba en refacción y que quedó en refacción, que no está público, estaba privado. Hagamos una cosa, agarremos ese canal y dediquémoslo a el resto de las secciones que están acá en aquel canal. En otras palabras,
este canal, La Curva Caótica, o Curva Caótica, va a quedar como un podcast de terror, de misterio, de conspiraciones, de rituales, de juegos satánicos, todo eso. Y el otro podcast que tenemos, que lo empezamos hace poco, dejémoslo para lo que sería, por ejemplo, anécdotas, humor, opinión, noticias, alguna que otra reacción, si en algún momento podemos llegar a hacer reacción, para tenerlo un poco más ordenado. Entonces, si vos, por ejemplo, querés ver, ponele terror, entras, por ejemplo, al podcast este, Curva Caótica, y elegís el video de terror que haya en la biblioteca que a vos te guste. Si vos, por ejemplo, quisieras ver, no sé, alguna anécdota, alguna cosa humorística, de opinión o algo, bueno, perfecto. Vas al otro podcast, que lo vamos a dejar vinculado en el canal, y ahora se los voy a mencionar. Vas al otro podcast y en el otro podcast ves lo que antes estaba acá, que se ordenó, digamos, en el otro podcast. Cuestión, era más que nada este video para explicarles un poco por qué quizás habían videos que ustedes veían hasta hace, no sé, 1 o 2 días y de repente no están más, o les aparece como que no están más. Si bien están bloqueados, o sea, pues no te aparecen porque están bloqueados por nosotros mismos, esos mismos videos se van a ir plasmando en el podcast que tenemos sobre este tipo de cosas. El podcast en cuestión que yo les estoy mencionando es el podcast que se llama, ustedes lo pueden buscar en YouTube como @Bacero Podcast. Bacero, así como suena, con B larga, podcast todo junto. Ustedes ponen en YouTube @Bacero Podcast y les va a aparecer los videos, por ejemplo, de anécdotas de todo eso dentro del canal. Porque algunos videos ya los pudimos subir. Obviamente falta dar algunos retoques como las miniaturas personalizadas, que esto, que el otro. Entiendan, lo empezamos a hacer hace poco esto. Por ende, está dando sus primeros pasos. No pretendan que un bebé de 2 meses ya esté corriendo una triatlón en, no sé, en Nueva Zelanda. O sea, no, el pibe tiene que crecer, se tiene que entrenar, tiene que formarse, que esto, que el otro, y después, si le da el cuero, va. Bueno, esto es lo mismo. O sea, recién estamos empezando configurando el podcast que se relaciona, se basa en, por ejemplo, anécdotas y este tipo de cosas graciosas que había en el canal y de opinión que había en el canal acá en La Curva del Caos, que en su momento se llamaba así, ahora están en el Bacero Podcast, que es el podcast como si fuera una Curva del Caos 2, pero específicamente para lo que es comedia, humor, reacciones, noticias, opinión, etcétera. Todo eso está en Bacero Podcast. Así que bueno, gente, quería comentarles esto en el podcast de hoy para que más o menos tengan una idea de por qué hay ciertos cambios en el podcast que quizás ustedes no entienden o dicen, pero para, no se llamaba de esta manera el podcast, ahora por qué se llama así. Bueno, este video justamente es para tratar de responderles e informarles por qué hubieron estos cambios en el podcast. Si el podcast va al video, si el podcast te gustó, si el video te gustó o te interesó o algo, o tenés alguna idea quizás para el otro podcast o este, plasmale en los comentarios, hacenos notar con un pulgar arriba que viste el podcast y por lo menos lo pudiste ver e informarte. Y yo les digo que mi nombre es Augusto, esto fue Curva Caótica y tengan cuidado con las curvas porque suelen ser bastante caóticos. Ahora sí, me despido, un saludo enorme a todos, nos vemos la próxima. Chau, chau, chau.